Vamos a comenzar por la portada del diario El Mundo. Tsipras asume ahora un ajuste más duro del que le exigían. Ofrece reformas para ahorrar hasta 13.000 millones tocando pensiones, IVA y sociedades. Europa dispuesta a aliviar la deuda griega. Continúa la noticia. En el diario El Mundo recordamos que el asunto griego viene tratado en la sección de economía, no en la sección de política internacional. Y en la página 24 leemos lo siguiente, repito, sección de economía del diario El Mundo: ajustes a cambio de alivio. La oferta griega superaría hasta en 5.000 millones la que la Troika estaba dispuesta a asumir antes del referéndum. Atenas aprobaría una subida del IVA, incluidos los hoteles y el de sociedades. Y en el diario El País encontramos lo siguiente, en portada vienen unas palabras entrecomilladas de Emmanuel Macron, que es el ministro francés de Economía. Dice lo siguiente, entrecomillado: si no actuamos rápido, la zona euro dejará de existir en 10 años. Atenas acepta el plan europeo con cesiones adicionales mínimas. Viene la propia entrevista, como habíamos dicho, como viene en portada, al ministro de Economía francés, Emmanuel Macron. Dice, entrecomillado: la salida de Grecia del euro sería un fallo económico y político. Me gustaría destacar un par de declaraciones. Ser de izquierdas, socialdemócrata, es poder modernizar la economía. Sin una Francia fuerte, no habrá una política europea de altura. El asunto griego no lo podemos dejar de tocar porque conocida la línea editorial de radio en la que estamos haciendo un especial seguimiento de la cuestión. Por tanto, cualquier titular que salga en la prensa hegemónica no podemos dejar de tratarlo. En primer lugar, lo que llama la atención, y comenzando por la simple redacción de las noticias, leyendo El Mundo y El País, pues parece que estamos viviendo o leyendo noticias absolutamente dispares. Contrasta el titular que nos ha leído David: Tsipras asume ahora un ajuste más duro que el que le exigían, como intentando hacer o resaltar el esfuerzo del gobierno griego para salir de la situación, como una apuesta del gobierno griego en un esfuerzo de este país, con lo que nos dice el periódico El País, que dice, parece todo lo contrario: Atenas acepta el plan europeo con cesiones adicionales mínimas. Es decir, como vendiendo una victoria del gobierno heleno en el sentido de hacer unas concesiones meramente testimoniales. También contrasta, como ha dicho David, que, y esto es cierto, en el periódico El Mundo aparece reflejado simplemente como una cuestión de su sección de economía, mientras que en El País lo ataca como lo que realmente es, una cuestión de política internacional. Quizás porque sí es cierto que El País, con sus defectos, desde luego su sección de internacional es mucho más completa, mucho mejor técnica y en cuanto no al propio contenido de las noticias, sino al despliegue de medios que hacen para poder dedicar a la política internacional mayores páginas. En cuanto al contenido mismo de la noticia, y empezando por El Mundo, lo que primero podemos darnos cuenta es que este posible acuerdo que se puede llegar como dos burocracias que son la burocracia europea y la burocracia de la oligarquía de partidos en Grecia se centran precisamente en el tema fiscal, cuestión absolutamente competencia de la burocracia, de la facultad estatal, de la burocracia de compeler a través del derecho público a los ciudadanos a realizar unas aportaciones bien directas a través de impuestos directos como son IRPF, y en este caso en impuestos indirectos como puede ser el propio IVA. El IVA se convierte en piedra de toque precisamente en la posible salida a este asunto, que eran ambas burocracias. Pero precisamente en los temas en que se encuentra centrado el asunto, principalmente en la que se puede este nuevo acuerdo establecer un puente de acuerdo entre Grecia y la Unión Europea, nos pone de manifiesto el carácter absolutamente burocrático de ambas instituciones oligárquicas. En la Unión Europea, una oligarquía o una delegación de oligarquías partidistas de la Unión Europea, y en Grecia una oligarquía, un sistema oligárquico de partidos que en este caso asume Syriza el papel protagonista. Leyendo la noticia nos enteramos de que Tsipras está dispuesto a acometer ajustes por valor entre 10.000 y 13.000 millones de euros a cambio de un tercer rescate por 53.500 millones de euros. La propuesta además superaría así en 5.000 millones la que Atenas realizó antes del referéndum. Un referéndum que de esta manera se nos pone de manifiesto que se trataba de una cuestión de mero consumo interno.
Es decir, Tsipras necesitaba legitimarse plebiscitariamente ante sus electores para no perder el poder político dentro de Grecia y que no se le fuera de las manos la situación. En realidad, si luego al final se van a producir estas cesiones, se ve y se pone de manifiesto la absoluta falsedad de las afirmaciones que realizaba de que el no le daría una mayor posición de fuerza para endurecer la postura griega. Se ve claramente, y esta circunstancia, esta noticia de hoy, lo que nos pone de manifiesto es que se ha tratado de un plebiscito de consumo meramente interno. Si pasamos al interior, en cuanto al contenido de estos ajustes a cambio de alivio, vemos que realmente, en cuanto al tema impositivo, que es donde se centra el núcleo de la cuestión, tanto por la Unión Europea como por Grecia, se centra en dos impuestos principales, en el IVA y en el de sociedades. En este sentido, se dice en la noticia que lo que se va a producir es una variación de los tipos impositivos del impuesto sobre el valor añadido a un mínimo del 6%, a un tipo genérico del 23% y a un tipo reducido del 13%. Todo ello, además, regularizando la situación tributaria de las islas griegas, del turismo griego, respecto a los tipos impositivos, que se encontraban especialmente privilegiados. Bien, para que nos demos cuenta que realmente la cesión de Grecia en este sentido, si bien implica una subida de estos tipos impositivos del IVA, realmente no es una cuestión que suponga algo realmente escandaloso, sino más bien una regularización a la europea de los tipos de IVA que se venían aplicando. De hecho, no tenemos más que saber que nosotros, en España, estamos pagando un tipo súper reducido de IVA al 4% en servicios elementales, en un 10% en el tipo reducido, como pueden ser, por ejemplo, los artículos de primera necesidad, como pueden ser el pan y también incluso, por ejemplo, los restaurantes están a un tipo del 10% y el tipo genérico es el del 21%. Aquí en España, sin una situación tan desesperada como la griega, no hace mucho se subió a sectores de la economía como pueden ser las ópticas o como pueden ser las peluquerías, pequeños negocios, por otro lado, que en consecuencia sufren en mayor manera los subidos de la presión impositiva porque sus precios son a precio final, no como en los servicios que generalmente luego se suma el IVA aparte, pero los precios de venta al público de estos servicios en negocios pequeños como pueden ser ópticas o peluquerías es a precio final, al cliente le importa un pimiento el tipo de IVA que esté pagando. Pues se ha pasado del tipo del 10%, del tipo reducido, o incluso habiendo pagado anteriormente tipos reducidos a 7%, al 21%, lo que supone un aumento de la presión fiscal que asume el propio comerciante, pequeño comerciante, de un 14%. Pues esto lo digo simplemente para que lo pongamos en contraste con lo que se nos está vendiendo como un sacrificio especialmente gravoso para el gobierno griego de establecer estos tipos de IVA, cuando en realidad, como digo, se trata más de una regularización a la europea. Respecto al tipo máximo del 23%, el desgraciado gobierno que tenemos en este país, de hecho, viene amenazando desde tiempo y lanzando globos sonda con que se va a subir precisamente a este 23% y sin ningún riesgo, aparentemente, de default o de una situación de crisis tan grave que se está sucediendo en Grecia, incluso con corralitos. Bien, esto lo pongo de manifiesto para que se ponga a las claras que realmente quizás se ajuste más el titular del país con las mínimas concesiones que con lo que se está refiriendo en el mundo, como con digamos que se está superando con creces las exigencias de la Unión Europea. También otro aspecto que me llama la atención en este sentido es que esta reforma y lo que se ha ofrecido y se ha vendido como una cesión importantísima es la supresión de privilegios fiscales a las zonas turísticas griegas, cuando aquí en España, pues aparte de las especiales características por el carácter de zona extracomunitaria de las Islas Canarias, pues ni las zonas costeras no tienen ninguna reducción en cuanto a tipos impositivos de IVA, por ejemplo, y las zonas turísticas que el resto, con lo cual nos deja a las claras que realmente pues esta reforma fiscal ofrecida por el gobierno en realidad se trata de un ajuste a la normalidad. También resulta curioso que este rescate se está ofreciendo a cambio de unas reformas a ejecutar también en el plazo de 3 años, como si no conociéramos también a los griegos.
Ahora mismo se pueden presentar unas reformas genéricas o unas promesas de concretar este tipo de reformas en el orden fiscal, en el orden tributario, y luego a la vuelta de un tiempo pues veremos lo que pasa, ¿no? Porque así lo hemos visto, así lo hemos conocido y así se ha experimentado a lo largo de todo este tiempo. Ahí había un chiste, no sé en cuál de los dos periódicos, en el que realmente es un chiste de Ricardo, en el periódico El Mundo, que es muy significativo de lo que yo estoy intentando transmitir. Es un señor que está cómodamente sentado en un sillón leyendo la prensa, como estamos haciendo aquí ahora nosotros, y dice: voy a ver lo que está pasando en Grecia. Su mujer, se oye una voz por detrás que le dice: ese periódico es de hace un año. El señor se queda perplejo y dice: da igual, no creo que haya cambiado mucho. Pues a esto es lo que yo realmente me quería referir con esto. En El País, como decimos, trata la noticia en la manera que acabamos de decir, hablando de cesiones adicionales mínimas. Bruselas y Berlín prometen hacer un gesto relativo a la reestructuración de la deuda griega. Bien, pues esto también que nos pone a las claras por el otro lado, por el lado ya no griego, por el lado europeo. Bueno, pues que a entrepillos anda el juego. Realmente nos pone el sentido burocrático último de la Unión Europea. Lo que es la Unión Europea. La Unión Europea políticamente no es nada. Es el cero absoluto. Pero ¿cómo se puede creer alguien que en una posición acreedora, el establecimiento de la relación jurídica únicamente de un acreedor y de un deudor, sin entrar al fondo de la cuestión, un acreedor haga un gesto relativo a la reestructuración de la deuda del deudor para llegar a un acuerdo sobre el pago de la misma? Esto lo que deja a las claras es lo que significa políticamente la Unión Europea. Una simple reunión de burócratas, de oligarcas de los distintos estados en delegación reunidos con un carácter meramente mercantil, pero que no pueden apoyar con un sustrato político alguno. Es decir, políticamente el cero absoluto. Y en cuanto a la situación griega más interesante, traiga El País, es esta entrevista al ministro francés de Economía, de la que nos ha hablado David, Emmanuel Macron, que comienza en titulares en El País diciendo que si no actúan rápido, la zona euro dejará de existir en 10 años. Dice Macron que Europa vive un momento de verdad histórica. Un momento de verdad histórica. Yo esto, la verdad, no alcanzo muy bien a comprender lo que puede llegar a decir, si la historia y los hechos históricos se autoconfirman como verdad a sí mismos. Lo que querrá decir que estamos ante un momento clave para la Unión Europea. Eso será lo correcto. El País, utilizando el plural políticas económicas, tan criticado muchas veces ya aquí desde esta misma radio, porque en realidad lo que existe son medidas económicas, existe una política económica y varias medidas económicas. Niega el viraje ideológico del que viene acusado el Partido Socialista francés y dice que el Partido Socialista francés espera que se convierta en socialdemócrata. Hombre, pues que yo sepa, a día de hoy, pues también lo era, ¿no? Dentro, en páginas interiores, la entrevista tiene afirmaciones muy jugosas, como esa que nos ha leído David diciendo Macron que ser de izquierdas es ser socialdemócrata y es poder modernizar la economía. Bueno, yo es la primera vez que escucho esta asimilación de lo que sea la izquierda política con la socialdemocracia. Con la socialdemocracia, que es la plasmación política del consenso en España después de la muerte del dictador Franco y en Europa después de la Guerra Fría o a raíz de la Guerra Fría, después de la Segunda Guerra Mundial, no se puede ser ni de izquierdas ni se puede ser de derechas. Todo es socialdemocracia. La socialdemocracia abarca la socialdemocracia de izquierda social hasta la democristiana o socialdemocracia de derechas o incluso el pensamiento conservador europeo. Dice Macron que ser socialdemócrata es poder modernizar la economía. No, eso, para modernizar la economía no hace falta ser socialdemócrata. Lo puede ser un comunista y lo puede ser un liberal libertario de la misma manera. Yo creo que ambos tienen en su ideología particular, valga la redundancia porque toda ideología es particular, la idea de modernizar la economía. Respecto a la izquierda y la derecha, lo que se nos está refiriendo siempre dentro de ese contexto socialdemócrata es a lo social. Sin embargo, quizás la definición de izquierda y derecha política
Y quien mejor la haya definido era George Jelinek, un jurista que definió efectivamente como la izquierda política aquella que es la que quiere cambiar el status quo del momento, mientras que la derecha es netamente el sentido conservador de ese status quo político, tanto en el Estado como en la forma de organizar la propia nación. En definitiva, la izquierda política puede ser también incluso de derecha social, no existiría ninguna contradicción en ello. También Hayek, por ejemplo, alguien tan poco sospechoso como de socialdemócrata, define en un artículo que tiene ¿Por qué no soy conservador?, el arco, el espectro ideológico, no como una línea recta en la que existiera la izquierda y la derecha, sino como un triángulo en el que en un lado estarían los conservadores, en otro lado estarían los socialistas. Esos dos puntos del triángulo permanecerían estáticos y el otro punto del triángulo, el que definiría precisamente esa figura geométrica, se iría moviendo desde un lado o al otro. Es decir, no existiría la idea del centro, la centralidad que se dice hoy mismo, que no es más ni menos que el reparto de poder. Hayek, sin embargo, no se refería tampoco, y esto hay que dejarlo claro, a una izquierda y una derecha política, sino a los partidos, analizando el estado de partidos, el régimen de partidos de después de la Segunda Guerra Mundial. Pero por eso creo que la teoría de definición de izquierda y derecha, la más acertada, es la de Jelinek, y en la que tiene además un rigor filosófico, jurídico muchísimo mayor. Por tanto, yo creo que las manifestaciones que hace el ministro de Finanzas, Emmanuel Macron, francés, pues son un tanto desacertadas. Como desacertadas son las propias preguntas, incluso que en esta línea de lo instituido le viene a realizar el propio periodista. El periodista le está abordando constantemente diciéndole que los críticos del Partido Socialista lo tachan de liberal. Pero es que tampoco en la socialdemocracia se puede ser liberal, como tampoco se puede ser socialista. Se habla y se inventan por eso constructos como socioliberal y cuestiones de estas para definir lo que es absolutamente imposible, como es el ejercicio legítimo de las ideologías, de las medidas de gobierno dentro de un sistema socialdemócrata general y de consenso.